San Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo o Juan de Antioquía, latín, Johannes Antiocensis, Antioquía, 347 Comana Pontica, 14 de septiembre de 407, fue clérigo cristiano eminente, patriarca de Constantinopla. La Iglesia Ortodoxa griega lo valora como uno de los más grandes teólogos y uno de los tres pilares de esa Iglesia, juntamente con Basilio el Grande y Gregorio Nacianceno. Famoso por sus discursos públicos. Un siglo después de su muerte, Juan de Constantinopla recibió el título por el que se le conoce en la posteridad, Juan Crisóstomo. Término que proviene del griego, crisóstomos, y significa boca de oro, crisos, oro, estoma, boca, en razón de su extraordinaria elocuencia que lo consagró como el máximo orador entre los padres griegos. Crisóstomos boca dorada, llamado así debido a su elocuencia. Nació en Antioquía, cerca del año 347, murió en Comana en Ponto el 14 de septiembre de 407. Antioquía era la segunda ciudad de la parte oriental del Imperio Romano. Durante todo el siglo IV disputas religiosas perturbaron al imperio y encontraron su eco en Antioquía. Su padre, Segundo, era un oficial de alto rango en el ejército sirio. Murió poco después del nacimiento de Juan, y Antusa, su mujer, de solamente 20 años de edad, se hizo cargo sola de sus dos hijos, Juan y una hermana mayor. Afortunadamente era una mujer de inteligencia y carácter. No solo instruyó a su hijo en la piedad, sino que además lo envió a las mejores escuelas de Antioquía, aun cuando se pudieran hacer sobre ellas muchas objeciones con relación a moral y religión. Además de las clases de Andragatio, un filósofo no conocido en otra parte, Crisóstomo fue alumno de Libanio, al mismo tiempo el más famoso orador de ese periodo y el más tenaz adherente al paganismo declinante de Roma. Como podemos observar en posteriores escritos de Crisóstomo, obtuvo en ese momento una considerable erudición griega y cultura clásica, que de ningún modo repudió en sus días posteriores. Fue un punto crucial muy decisivo en la vida de Crisóstomo el día que conoció al obispo Melecio, alrededor de 367. El carácter sincero, gentil y encantador de este hombre cautivó a Crisóstomo de tal manera que pronto comenzó a apartarse de los estudios clásicos y profanos y a dedicarse a una vida religiosa y ascética. Estudió las Sagradas Escrituras y frecuentó los sermones de Melecio. Alrededor de 3 años después recibió el santo bautismo y fue ordenado lector. Pero el joven clérigo, atraído por el deseo de una vida más perfecta, poco después entró en una de las sociedades ascéticas cerca de Antioquía, la que estaba bajo la dirección espiritual de Carterio y especialmente del famoso Diodoro, más tarde obispo de Tarso. La oración, el trabajo manual y el estudio de las Santas Escrituras eran sus principales ocupaciones, y podemos muy bien suponer que sus primeros trabajos literarios datan de aquella época, ya que prácticamente todos sus primeros escritos tratan temas de ascetismo y monaquismo. 4 años después, Crisóstomo decidió vivir como anacoreta en una de las cuevas cercanas a Antioquía. Permaneció allí 2 años, pero como su salud estaba bastante deteriorada por indiscretas vigilias y ayunos en heladas y frío, prudentemente regresó a Antioquía para recuperar su salud, y reasumió su oficio de lector en la iglesia. Como las fuentes sobre Crisóstomo dan una cronología incompleta de su vida, no podemos sino determinar aproximadamente las fechas para este periodo antíoco. Muy probablemente a comienzos de 381 Melecio lo ordenó diácono, antes de su propia partida hacia Constantinopla, donde murió como presidente del Segundo Concilio Ecuménico de Constantinopla. El sucesor de Melecio fue San Flaviano. Lazos de simpatía y amistad ligaban a Crisóstomo con su nuevo obispo. Como diácono tuvo que asistir en las funciones litúrgicas, cuidar a enfermos y pobres, y probablemente fue encargado en alguna medida de enseñar a los catecúmenos.
Al mismo tiempo continuó con su trabajo literario. En el año 386 Crisóstomo fue ordenado sacerdote por San Flaviano, y desde allí data su real importancia en la historia eclesiástica. Su principal tarea durante los siguientes 12 años fue la de predicar, lo que debía ejecutar con el obispo Flaviano, o en lugar del mismo. Pero no hay dudas que gran parte de la instrucción religiosa popular y la educación recayeron sobre él. En el curso ordinario de las cosas Crisóstomo debió haberse convertido en el sucesor de Flaviano en Antioquia. Pero el 27 de septiembre de 397, muere Nectario, obispo de Constantinopla. De esta repentina manera Crisóstomo fue urgido hacia la capital, y ordenado obispo de Constantinopla el 26 de febrero de 398. El primer acto del nuevo obispo fue provocar la reconciliación entre Flaviano y Roma. La misma Constantinopla comenzó pronto a sentir el impulso de una nueva vida eclesiástica. Cuando ellos habían escasamente dejado Constantinopla, una inmensa conflagración destruyó la catedral, el senado y otros edificios. Los seguidores del obispo exiliado fueron acusados del crimen y perseguidos. Apresuradamente Arsacio, un anciano, fue designado sucesor de Crisóstomo, pero fue pronto sucedido por el astuto Ático. Quienquiera que rehusara entrar en comunión con ellos era castigado con la confiscación de su propiedad y el exilio. En cuanto a Crisóstomo, fue conducido Cucuso, un aislado y escabroso lugar en la frontera este de Armenia, continuamente expuesto a las invasiones de los isáuricos. En el siguiente año tuvo hasta que huir por cierto tiempo al castillo de Arabiso para protegerse de esos bárbaros. Mientras tanto siempre mantenía correspondencia con sus amigos y nunca abandonó la esperanza de regresar. Cuando las circunstancias de esta deposición fueron conocidas en el occidente, el Papa y los obispos italianos se declararon en su favor. El emperador Honorio y el Papa Inocencio I intentaron convocar un nuevo sínodo, pero sus delegados fueron apresados y enviados a casa. El Papa rompió toda comunión con los patriarcas de Alejandría, Antioquia, donde un enemigo de Crisóstomo había sucedido a Flaviano, y Constantinopla, hasta que, después de la muerte de Crisóstomo, consintieron admitir su nombre en los dípticos de la Iglesia. Finalmente todas las esperanzas para el exiliado obispo se desvanecieron. Aparentemente él estaba viviendo demasiado para sus adversarios. En el verano de 407 se dio la orden de llevarlo a Pitio, un lugar en la frontera extrema del imperio, cerca del Cáucaso. Uno de los dos soldados que tuvo que llevarlo le causó todo tipo de sufrimientos posibles. Fue forzado a hacer largas marchas, fue expuesto a los rayos del sol, a las lluvias y el frío de las noches. Su cuerpo, ya debilitado por varias enfermedades severas, finalmente se quebró. El 14 de septiembre la partida estaba en Comana en Ponto. En la mañana Crisóstomo había pedido descansar allí considerando el estado de su salud. En vano, fue forzado a continuar su marcha. Muy pronto se sintió tan débil que tuvieron que volver a Comana. Algunas horas después Crisóstomo murió. Como orador. El éxito de Crisóstomo predicando se debe principalmente a su gran facilidad natural de palabra, la que era extraordinaria aún para los griegos, a la abundancia de sus pensamientos como así también a la popular forma de presentarlos y de ilustrarlos, y, por último pero no menos importante, la sinceridad de todo corazón y la convicción con el que entregaba el mensaje el cual sentía le había sido entregado a él. Las explicaciones especulativas no atraían su mente, ni se hubieran adecuado a los gustos de sus oyentes. Ordinariamente prefería materias morales y muy pocas veces seguía en sus sermones un plan regular, ni tampoco se cuidaba de evitar digresiones cuando cualquier oportunidad las sugería. De este modo, no es de ninguna manera modelo para nuestra moderna prédica temática, la cual, aunque podamos lamentarlo, ha suplantado en tan gran medida al viejo método homilético.
Pero los frecuentes arrebatos de aplausos entre su congregación pueden haberle dicho a Crisóstomo que estaba en la senda correcta. Como exégeta. Como exégeta Crisóstomo es de la mayor importancia, ya que es el principal y casi el único exitoso representante de los principios exegéticos de la escuela de Antioquía. Diodoro de Tarso lo había iniciado en el método gramático histórico de esa escuela, el que estaba en fuerte oposición a la interpretación excéntrica, alegórica y mística de Orígenes y la escuela alejandrina. Pero Crisóstomo correctamente evitó forzar sus principios hasta el extremo al que, más tarde los llevó, su amigo Teodoro de Mopsuestia, el maestro de Nestorio. Él ni siquiera excluyó todas las explicaciones alegóricas o místicas, pero las confinó a casos en los cuales el propio autor inspirado sugería este significado. Como teólogo dogmático. Como ya ha sido dicho, Crisóstomo no era una mente especulativa, ni estuvo durante su vida involucrado en grandes controversias dogmáticas. No obstante, sería un error menospreciar los grandes tesoros teológicos que esconden sus escritos. Desde los comienzos fue considerado por los griegos y los latinos como un muy importante testigo de la fe. Aún en el Concilio de Efeso, 431, ambos partidos, San Cirilo y los antioquenos, ya lo invocaban en favor de sus opiniones, y en el Séptimo Concilio Ecuménico, cuando un pasaje de Crisóstomo había sido leído en favor de la veneración de imágenes, el obispo Pedro de Nicomedia exclamó: si Juan Crisóstomo habla de ese modo de las imágenes, ¿quién se atrevería a hablar contra ellas?, lo que muestra claramente el progreso que había hecho su autoridad para esa fecha. Oh doctor insigne, San Juan Crisóstomo. Tú que siempre alentaste con sabiduría la práctica de la justicia y de la caridad, y que con tus elocuentes sermones predicaste con brillantez la palabra divina. Ilumínanos con tu obras y palabras, y fortalécenos en los momentos difíciles, con el ejemplo de tu invencible constancia. Obispo San Juan Crisóstomo. Tú que demostraste enorme fortaleza y valor ante las más duras pruebas a que fuiste sometido. Que fuiste difamado, injustamente acusado, perseguido, agredido brutalmente y desterrado. Concédenos la energía y el ánimo necesario para sobrellevar estos momentos difíciles, llenos de amargura y desconsuelo. Haz que no nos abandonen la fe y la esperanza, para que podamos continuar la lucha, a pesar de las injusticias que nos rodean. Para que, fortalecidos y ayudados con tu benéfica intercesión, podamos salir victoriosos en hacer la petición. San Juan Crisóstomo. Tú que fuiste sal de la tierra y luz del mundo. Tú que difundiste con claridad las enseñanzas, y con santa paciencia resististe en los infortunios. Defiéndenos a todos de la injusticia y el error. Lleva nuestras súplicas a Dios Padre Todopoderoso, y ruégale nos conceda lo que confiadamente solicitamos. San Juan Crisóstomo. Pídele también que nos ayude a amar al prójimo, que nos dé la gracia de asumir el Evangelio como camino, regla y vida en nuestro ser y actuar, y que nos bendiga con los dones y talentos necesarios para alcanzar la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.